¿Cómo ve el futuro de las empresas en Euskadi? Bueno, el futuro de las empresas en Euskadi yo en principio lo veo de una manera esperanzadora. El contexto es moderadamente positivo, y digo moderadamente positivo porque yo creo que hay una gran concienciación sobre lo que hay que hacer, sobre a dónde tenemos que ir y sobre todo el tesón con el que hay que trabajar para intentar por lo menos mantener una posición de liderazgo que yo creo que en Euskadi se mantiene en algunos sectores, en algunas actividades y sobre todo en algunas actitudes que luego hablaremos si cabe con más detenimiento. En ese sentido yo creo que a pesar de la globalización, que es una oportunidad, también es una amenaza, el contexto de la crisis mundial desde muchos órdenes, desde muchos tipos, desde muchos ángulos tampoco favorece nada. Somos un país pequeño, pero yo creo que sinceramente de alguna manera se puede decir que estamos a la vanguardia, y si habría que resumir en dónde estamos a la vanguardia es esa capacidad de innovar de una manera flexible o de flexibilizar la actividad de una manera innovadora, y eso es lo que permite a una organización tener la suficiente cintura y a la vez el suficiente músculo para, independientemente de lo que venga, poder afrontar ese reto, que es un reto además tremendamente general y generalizado. No solamente es un reto empresarial, es un reto social al que no se puede desligar, es un reto personal, tampoco podemos desligar la empresa de lo social y de la persona, y tampoco lo podemos desligar del mundo, vamos a decir, financiero económico o del mundo político. En ese contexto creo sinceramente que el conjunto de las empresas vascas está mejor posicionado que la media, por lo que acabo de decir. ¿Y cómo se está preparando la AECC para ese futuro? La AECC está en pleno proceso de transformación. Éramos una empresa a nivel de todo el Estado un poquito tradicional, en el sentido peyorativo de la palabra lo digo, donde realmente pues confundíamos, creo, con la mejor voluntad, las buenas prácticas, las verdaderas buenas prácticas, con el paternalismo y con un poquito de sensación de que haciendo las cosas de una determinada manera nos iban a ver fuera de la organización e incluso dentro de ella como quisiéramos los directivos que se nos viese. Claro, esto evidentemente no es así. Entran parámetros como la comunicación, los cambios estructurales, sociales, sociopolíticos, individuales, la propia cultura de la casa. Todo es comunicación, todo es vida, todo es cultura. Entonces, si tú no tienes una línea en la cual posicionarte de una manera clara, con ese músculo que decía antes y con esa flexibilidad que también decía antes, es complicado que esa empresa tenga una capacidad de, en el tiempo que tú estás marcando, que es el futuro, vernos con ciertas posibilidades de sobrevivir, aunque seamos una empresa solidaria y hagamos todo sin ánimo de lucro y con la mejor voluntad. En ese contexto, como digo, este plan estratégico último que cerramos este año, que ha venido del 2013 al 2016, ha sido un plan estratégico trascendental, ¿no? Aquí se han puesto las bases con una remodelada misión, visión, objetivos estratégicos, un modelo cultural, unos valores que están ahí precisamente, aunque la cámara no los puede ver, en los cuales hemos puesto y hemos implementado una serie de cuestiones que nos han parecido críticas para intentar tener una determinada cultura de empresa, unos determinados servicios con unos determinados indicadores, con una determinada orientación y con una determinada imagen de marca y comunicación, tanto interna como externa, por decirlo de una manera muy esquemática. Esto lo que está ocasionando ya afortunadamente al final de este plan, que ya tenemos hecho por cierto el plan 2017-2020, es una nueva visión de la realidad a la que queremos aspirar en ese futuro de a 4 años. Tenemos un refuerzo muy importante de aquellos elementos que entendemos que son nuestros puntos fuertes, una humildad, así de claro, una humildad para reconocer dónde tenemos dificultades o dónde creemos que tenemos que mejorar esta serie de potencias de cara a ese futuro que ya nos viene encima y que tenemos que ser en la esperanza, y hablo ya de la ECC de Vizcaya en concreto, ser también un motor transformador de nuestra sociedad. Y por último, dar mucha importancia a quien puede generar en la mejor dirección todo esto, que no son las máquinas y que no son los procesos, que son las personas.
Es decir, si queremos poner al cliente, en nuestro caso al paciente y al usuario, de nuestra labor preventiva, de nuestra labor investigadora, o mejor dicho, nuestra potencia económica investigadora, para que otros investiguen, de nuestros servicios psicosociales, de nuestra potencia del voluntariado y de otras cosas que tenemos como valores a trasladar a la sociedad, lo que tenemos que hacer es que quien puede poner esto en marcha son las personas, somos nosotros. Entonces es muy importante que el proceso, la finanza, el dinero que nos dan, la auditoría, que por supuesto los reconocimientos que estamos teniendo, que gracias a Dios los estamos teniendo. Ayer, sin ir más lejos, como te comentaba, pues tuvimos esa certificación de gestión avanzada de Euskalit que nos dio el gobierno vasco, una gran fiesta en Vitoria-Gasteiz. Todo eso, al final, estamos auditados por Lealtad, por Deloitte, tenemos reconocimientos del gobierno vasco, tenemos reconocimientos muy importantes a nivel de Estado, la Fundación Albert Llobel, bueno, etcétera. Todo eso solo es posible si en el foco del paciente y del usuario está puesto a través de las personas. Es decir, somos nosotros quienes generamos una determinada cultura, somos nosotros quienes generamos los procesos, somos nosotros quienes ponemos la innovación tecnológica en marcha, somos nosotros quienes somos capaces de acercarnos al más necesitado, a los programas de atención social con exclusión de inmigrantes, a toda la gente que tiene riesgo, a todo problema que tenga que ver con el cáncer. Solo somos nosotros los que podemos poner en marcha cualquiera de esas fórmulas. Y en eso estamos intentando que esa cultura de empresa, que abarca muchas áreas y muchas coloraturas, todos tengamos claro ciertas bases en las cuales podamos generar un determinado ambiente, una determinada metodología y un determinado trabajo. Y yo creo que en ese sentido es muy importante las actitudes, aunque ahora lo vamos a hablar, las actitudes. Y en este papel que comentas de las personas dentro de la organización, ¿tú consideras que están preparadas dentro de la organización para este futuro? ¿O por qué pueden mejorar estas personas de cara a mejorar la imagen? Siempre se puede mejorar. Es decir, lo bueno que tiene la innovación, como la inteligencia emocional, es que nunca tiene fin. Eso siempre es mejorable, siempre se puede mejorar. Si no entramos en las neurosis del perfeccionismo que tanto daño ha hecho, eso de defectos cero, esas cosas que a mí me ponen del hígado, porque defectos cero es imposible y además estás pidiendo a una persona algo que no va a poder tener. Si le convences de que tiene que llegar al defectos cero, estás haciendo a una persona neurotizada, profesionalmente hablando, porque en cuanto cometa un defecto se va a sentir hundido. Eso, que en su día se valoró de una manera muy importante, yo creo que es un gran error. ¿Qué es ser competente? Ser competente, de una manera muy resumida, es tener conocimientos, experiencia y actitudes. Estar una persona formada en capacitación es importantísimo, el saber, pero el saber hoy en día no mueve nada. El saber hacer, que es la experiencia, es algo ya que es más importante, es fundamental. Pero tiene que haber saber, pero tiene que haber experiencia. Pero ese triángulo equilátero está muy cojo y muy romo si no tiene también la importante pata de las actitudes, que es el querer hacer, el saber estar. Y eso es fundamental. Nosotros estamos en pleno proceso, estamos intentando generar, como decía antes, una cultura en la cual las personas participen, las personas innoven, las personas se sientan cómodas, el trabajo en equipo sea una realidad y con mucha humildad intentar que esas personas vayan siendo conscientes de que son las que generan ese talento tácito hasta convertirlo en talento explícito. Eso es fundamental. Y cuando alguien es consciente de que no tengo tiempo de preocuparme de tus defectos, porque es mucho más importante preocuparme de tus talentos y tus virtudes, las cosas cambian a mejor de una manera palmaria, sin duda ninguna. Por otra parte, ¿crees que la imagen de la empresa será importante en el futuro? La imagen que transmites. Es importantísima, pero hay una... Me alegro mucho de esa pregunta, porque esa es otra de las grandes, no voy a decir trampas, pero atajos, ¿no? Que todos queremos llegar, no sabemos a dónde. Al final nos pasa un poco como Séneca, ¿no? Que no sabe dónde va, no llega a ninguna parte. Hay gente que está queriendo ir a toda velocidad, pero yo no sé si esa toda velocidad tiene mucho sentido, ¿no? La imagen, la comunicación, pero no hablamos solamente de marketing, hablamos de una comunicación que tiene esa parte importantísima que es la información llevada a la común. La comunicación significa que tiene dos patas, la pata del que el centro emisor y el centro receptor.
en marketing se suele decir que cuando algo se comunica mal siempre es la culpa del centro emisor. Hombre, siempre no, pero como axioma, si se me permite, está bastante bien, porque normalmente estamos muy preocupados de dar una imagen de marca, una imagen de potencia, una imagen de solvencia. No, la comunicación que tenemos que generar es fundamentalmente la confianza. Somos gente que somos capaces de generar confianza, somos capaces de generar un valor añadido que está contrastado y que hace falta tiempo, mucho tiempo, para que realmente se solidifique y se pueda transmitir a la sociedad con solvencia. Tenemos que comunicar un buen hacer, tenemos que comunicar un espíritu de solidaridad en nuestro caso y de sensibilidad al dolor ajeno. Tenemos que comunicar humanidad, que esto parece que muchas veces en la alta política y de la cultura de las empresas no está muy presente, ¿no? Entonces, si queremos mirar al mundo con unos ojos transformadores de la realidad, la revolución, me acuerdo que Mayor Zaragoza, yo creo que el mejor meeting que ha hecho, la mejor conferencia que ha hecho en su vida, y la más corta, es cuando un día puso una pizarra revolución y dijo: ¿queremos ir a una revolución? Y todo el mundo decía: hombre, no, una revolución no, esto sería una cosa como muy rupturista, muy complicada. Entonces cogió con la mano y borró borró la letra R y dijo: pues entonces tenemos que ir a la palabra revolución, si le quitas la R, evolución. Entonces él decía: o evolucionamos a mejor, aunque no se lleve, aunque no esté de moda, o vendrá una revolución. Y esto ya al final entra claro que el mundo empresarial, como decía al principio, como bucle, para cerrarlo, está muy unido al tema social, al tema personal, al de otros mundos, al de otros sitios, donde no somos isla. Y si hay una globalización financiera y una globalización económica, también hay una globalización de la justicia. Y en la medida en que las empresas o los mundos económico-financieros no seamos capaces de velar un poco por esa pata social, que por ejemplo en Euskalir, cuando hablan de gestión avanzada, estrategia, personas, aparece la sociedad, y esa parte en la que todos nos comprometemos a dar fuera de nuestra misión a otros para ayudar a que la sociedad sea un poquito un mundo mejor, eso que llama la responsabilidad social empresarial y demás, es fundamental unirlo todo. Entonces, esa palabra confianza, con esa palabra actitud, con esa palabra solvencia profesional, que viene dado también lógicamente por unas competencias en las que están, insisto, también el saber hacer, el saber, pero la actitud también, es lo que nos dará al final un mundo mejor y una sociedad vasca competitiva y avanzada. ¿Cuáles son las actividades más importantes a las que crees que dedicar su tiempo un directivo? Bueno, he esbozado algo y yo creo que es muy importante también esto. Un directivo no tiene que hacer todo. Un directivo no tiene que estar en todo. Si he utilizado antes la palabra confianza es porque tú tienes que generar equipos en los cuales el trabajo esté repartido y las responsabilidades también. Se suele decir que se delega la tarea, no se delega la responsabilidad. Y se dice eso porque muchas veces la responsabilidad final está detrás del directivo. Pero esto hay que darle la vuelta. Si estamos hablando, como bien dices, de qué actitudes o qué habilidades debemos de tener un directivo, claramente es la de facilitador, sería una parte. 2, escuchador, sería otra. 3, ayudador, sería otra. Impulsor, generador de confianza. Y en este contexto, ahí se van abriendo una serie de flores primaverales, en las cuales lo que tú no esperabas que una persona te pueda dar, esa persona en determinado lugar, en determinada temperatura y con determinada sensación, es capaz de decir: concho, pues oye, ¿y por qué no hacemos? Y se abre como un capullo en flor y empieza a proponer, a participar. ¿Qué significa motivarse en realidad? ¿Qué es lo que tiene que hacer un directivo? Motivación viene de movere, hacer que una persona le apetezca ir a un sitio a gusto. Entonces, cuando una persona se siente motivada es cuando alguien hace algo a gusto. Si tú estás generando un contexto laboral en el cual a esas personas se les respeta, se les escucha, se les da confianza y generas ese feedback comunicador de ida y vuelta, posiblemente, si consigues eso en un contexto de trabajo departamental, general, de empresa, harás que esas personas den la mejor posible de sí mismas. Con lo cual, un directivo no debe de ser un especialista en polímeros, ni ser el mayor experto
en ciencia cuántica o mecánica cuántica, ni ser tampoco un filósofo extraordinario en una universidad. Eso está muy bien, eso además enriquece y además te puedes involucrar en partes en un momento dado como uno más del equipo. Es fomentar el liderazgo lo que tiene que hacer. Ese liderazgo de servicio donde cada uno en un momento dado puede ser líder, por muy bajo reactivo que sea. Porque yo tengo un equipo de, no que sé, en el mundo químico, como digo, los polímeros, y resulta que una persona que es experta en eso va a liderar ese equipo. Yo seré el directivo, estaré en ese grupo de trabajo, pero quien liderará será esa persona. Es un grupo técnico, ella no será un gran líder al estilo de Superman, ni falta que hace, pero será capaz de liderar eso, ese contexto. Entonces tenemos que generar ese liderazgo de servicio, donde cada uno puede ser líder en un momento dado. Eso es lo que tiene que hacer un directivo. Todo lo demás está por añadidura. Si no eres capaz de generalizar estos contextos, que tiene que ver con algo que me diría aquí algún técnico que me viene a la cabeza, pero no voy a decir el nombre, pero eso son palabras, eso son ideas, eso son pájaros y flores. No, eso son actitudes, esos son contextos, esos son ambientes, esos son marcos de actuación, esos son cultura. Eso es lo que favorece, esa es la simiente que favorece que el experto en esto, el experto en lo otro y el experto en lo demás allá generen su valor añadido en esa dirección, comprometida, solidaria, participativa, creadora y por tanto expansiva. Y ahí la palabra revolución tiene otro significado, es revolución en el sentido de transformador, donde yo revoluciono mi actividad para transformarla. Y eso es lo que está faltando hoy. El mundo financiero, esa especie de avaricia y de codicia que nos ha hecho que unos pocos cada vez tienen más, nos está haciendo mucho daño a las organizaciones, porque mucha gente se está quedando fuera en el mundo laboral, en el mundo social, pero incluso en las propias organizaciones no se está generando el talento que se debe, porque algunos piensan que solamente se tiene que generar una parte del talento y en una determinada dirección y en un momento determinado que es el suyo, y eso creo que es un gran error. En Euskadi afortunadamente se está empezando a trabajar mucho esto, yo creo que con unos resultados, a mi entender y hasta donde llego yo, por supuesto, esperanzadores. Y ya por último, ¿cómo ves a la AFC en este sentido? Pues consciente de todo lo que estoy diciendo, el equipo directivo, el presidente a la cabeza, nosotros que estamos gestionando esa parte pequeñita del territorio en las juntas, te puedo decir que hay consciencia de que esto es muy importante. Tenemos una pequeña ventaja, que a veces no lo es tanta, pero bueno, que es que al estar metidos en el mundo social vemos nuestra misión es ayudar a otro que tiene menos que yo, tiene menos salud en este caso, ¿no? Por simplificar. Pero también podemos cometer los errores de hacernos duros en vez de dúctiles, de hacernos arrogantes en vez de humildes, de hacernos con una manera de trabajar las cosas que creemos que es mejor que nadie, porque somos líderes en este momento en el campo en el que trabajamos. No estamos cayendo afortunadamente en ese error, se ha girado el barco a tiempo y vamos a afrontar, como te decía, un segundo cuatrienio en el cual se están ya poniendo, ya no digo que se van a poner, se están ya poniendo las bases para trabajar en este contexto de interactuar, donde todo el mundo opina, donde se puede generar talento e ideas. Y yo creo que el paciente, el usuario, el investigador, las instituciones, los voluntarios, nuestros socios, creo que estamos dando las razones para transformarnos con mucha humildad, y nos está costando mucho, por supuesto, pero creemos que estamos, si no es en la buena dirección, que sería muy arrogante, al menos si tenemos que mirar hacia el norte, estamos hacia el norte. Quizás estemos hacia el noroeste o hacia el noreste, pero claramente no estamos hacia el sur ni estamos hacia el sudeste. Eso lo tenemos muy claro. Y los resultados nos están llegando. Bien en forma de herramientas de calidad como cuestionarios, bien en forma de preguntas afuera, bien en forma de nosotros mismos ponernos en implementarnos en gente que nos pueda evaluar desde fuera, como ha ocurrido ayer. Creemos que estamos en la buena dirección, que no es poco. Vale, pues eso es todo. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Eskerrik asko.